Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee en la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Ahora, queridos colegas, nuevamente nos reencontramos para compartir un lindo tema bíblico y a la vez familiar que nos hará pensar en cuán responsables somos de lo que pasa a nuestro alrededor y en especial lo que le pasa a nuestro prójimo. Les comento que este tema no pretende hacer exégesis, ni mucho menos ser una clase de Biblia. Es más bien una charla reflexiva sobre el texto bíblico de Caín y Abel, relacionado a lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. A continuación pasaremos entonces a ver el tema. El tema se llama Caín y Abel, la responsabilidad ante la vida del otro. A continuación, les paso a presentar el tema en los subtítulos que vamos a ver en él. Número 1, introducción, una mirada a la realidad. Número 2, Caín y Abel. ¿Quiénes son y qué representan hoy en día? La 3, 4, 5 y 6 son frases que están dentro del mismo texto que enseguida vamos a leer. La número 3 está subtitulada como ¿Por qué estás resentido y con la cabeza baja? Número 4, ¿dónde está tu hermano? Número 5, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y por último, número 6, por eso te maldice esa tierra. Veamos entonces la introducción. Conocemos que la responsabilidad es un valor importante en nuestras vidas. Sabemos que debemos ser responsables con nuestras acciones, deberes y tareas. Nos hacemos cargo de nuestras vidas, ¿verdad? Cuidamos, por ejemplo, de nuestra salud, cuidamos de nuestra economía personal, familiar, cuidamos de nuestra comodidad, cuidamos de nuestro futuro, nos preocupamos mucho por el futuro. Cuidamos de los nuestros, aquellos que llamamos así, pues nos referimos a nuestra familia, en especial con los que vivimos, ¿verdad? Y también aprendemos a cuidar nuestros bienes. Pero sin embargo, ¿podemos ser responsables de la vida de una persona o la de un grupo de personas? ¿Somos responsables de lo que le pueda pasar al otro
u otros que están fuera de mi círculo personal? Muchas veces hemos escuchado en esta sociedad individualista en la que vivimos e indiferente, frases como las siguientes: no me importa lo que piensen los demás, no me importa lo que le pase al otro, si a mí no me pasa. Otra también como primero yo, segundo yo y tercero yo. Otra, yo solo amo a los que me aman también. Buscamos personas que se parezcan a nosotros, ¿sí? Cuando nos relacionamos en la vida diaria, siempre andamos buscando personas, por ejemplo, ¿no? Que compartan nuestras mismas ideas, que compartan nuestros estilos de vida, nuestra clase social, nuestras creencias religiosas, etcétera. Muchas veces nos llamamos cristianos y decimos seguir los pasos de Cristo, pero tenemos ideas individualistas y egoístas que nos hacen cerrar nuestro corazón y nuestras manos a los demás, al prójimo, y decir como Caín en el texto que vamos a leer a continuación: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Veamos el texto en sí. Vamos a proclamar el texto como es debido. Lectura del libro del Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Adán se unió a Eva, su mujer. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he obtenido un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador. Pasado un tiempo, Caín presentó ofrenda al Señor, algunos frutos del campo. También Abel presentó como ofrendas las primeras y mejores crías del rebaño. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y se fijó menos en Caín y su ofrenda. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. El Señor dijo a Caín: ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Si obraras bien, andarías con la cabeza levantada, pero si obras mal, el pecado acecha a la puerta de tu casa para someterte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín sobre su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Contestó éste: no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Pero el Señor replicó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano derramó. Cuando cultives el campo, no te entregará su fertilidad. Andarás errante y vagando por el mundo. Caín respondió al Señor: mi culpa es demasiado grave para soportarla. Si hoy me expulsas de la superficie de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió el Señor: no es así. El que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después que hemos leído este texto bíblico, vamos a ver entonces
el primer subtítulo de nuestro tema. Vamos a ver quién es Caín y Abel. Y vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer esta parte en una dinámica comparativa para irnos dando cuenta de quiénes son estos personajes y cómo nos representan a nosotros el día de hoy. En primer lugar, Caín. El nombre Caín significa el que forjó su propia lanza, el herrero. Wow, si mató a su hermano Abel, pues el nombre le cae muy bien. La palabra Abel significa el que estaba con Dios. Obviamente estos dos nombres son nombres hebreos, ¿verdad? Recordemos que los nombres tenían significado en tiempos antiguos, según la lengua. Veamos un poco más. Para Caín ser el primogénito le da cierto privilegio. La progenitura en tiempos de bíblicos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, la progenitura era muy importante para los padres y los hijos, pues a través de ella, el hijo mayor, el primer nacido, heredaba todo, absolutamente todo lo del padre. Y no estamos hablando solamente de una herencia material, sino también de una herencia espiritual. Y por qué no decir también una herencia política. Si el padre era jefe de familia, automáticamente cuando éste moría, el hijo heredaba la autoridad política del padre. Es decir, se convertía en el patriarca del clan, de la familia. Por otro lado, está Abel. El texto minimiza su nacimiento, no es el privilegiado. Si se dan cuenta en el texto, Abel eh, se minimiza su nacimiento, es decir, cuando nace Caín, Eva exclama, Dios me ha bendecido con este hijo, ¿no? Es mi primer hijo. Sin embargo, cuando nace Abel, no dice eso Eva. Simplemente el texto dice, bueno, nació Abel, ¿verdad? Entonces, él no es el privilegiado. Mientras tanto, Caín sí. Por lo tanto, se espera mucho de Caín. Si es el predilecto, el primogénito, pues se espera mucho de Caín. Vamos viendo más. Haber nacido primero no le da la dignidad de ser persona a Caín, sino sus acciones. Aquí hay algo interesante. Si bien para el ser humano y para las primeras civilizaciones era importante la progenitura y se esperaba mucho de este recién nacido, pues su dignidad, la dignidad de persona, para Dios no se consigue con los privilegios humanos, sino mediante sus acciones. Lamentablemente, vamos a ver que Caín no hacía acciones buenas, ¿no? Mientras que Dios se fijó más en la ofrenda de Abel, porque ofreció lo mejor de su rebaño. Sus buenas acciones le dan su dignidad de persona. Es decir, aquí reflexionamos un poquito. ¿Qué es hacer buenas acciones? Buenas acciones no es no hacer el mal, porque puede ser de que yo no haga el mal y crea que soy, ¿no? Crea yo mismo que soy una buena persona, ¿verdad? O que sea una excelente persona porque no hago el mal. Eso no es solamente. Ser una buena persona implica que también hago el bien, que no hago el mal, pero sí hago el bien. Lo peor sería es que yo crea que soy una buena persona tan solo por no hacer el mal, pero tampoco hago el bien. Entonces, eso es, digamos, no está bien, ¿no? Para Dios,
no basta con no hacer el mal, sino que para Dios también es importante que hagas el bien, ¿sí? Y eso es lo que a lo mejor pasaba con este personaje, ¿no? Caín, que se creía bueno, pero no lo era en realidad, porque cuando miró la ofrenda de su hermano Abel y cuando se dio cuenta que Dios se fijó más en la ofrenda de Abel, entonces enfureció y como dice el texto, se lanzó contra su hermano y lo mató. Caín representa a un yo egocéntrico. Cuando hablamos del yo, en psicología, el yo es la persona misma, ¿verdad? Es, eh, vamos a decir, es la persona en todas sus dimensiones, tanto psicológica, espiritual, ¿verdad? El yo. Es todo lo característico, todos los rasgos, ¿verdad? Cualidades personales que cada ser humano tiene, ¿no? Es el yo. Pero este yo muchas veces es egocéntrico. ¿Por qué? Porque nos fijamos tanto en nosotros mismos, en nuestras cualidades, en nuestras cosas perfectas, ya sea físicas, psicológicas, habilidades, destrezas que tenemos, que no miramos a nuestro alrededor y creemos que nosotros somos los perfectos, excelentes o que simplemente tenemos la razón. Mientras que Abel representa al otro, alguien que a ese otro diferente. ¿Quién es el otro diferente? Es ese alguien que cuando el yo se da cuenta que el otro existe, entonces se compara con este otro y se da cuenta que es diferente a él. El otro tendrá sus propias cualidades, defectos, habilidades y qué sé yo más. Y cuando vemos o nos damos cuenta que el otro es superior a nosotros en cualidades, en destrezas, en habilidades, y qué sé yo, entonces viene ahí el yo egocéntrico, que se pone celoso. El yo se comienza a tener envidia, por ejemplo, y vienen los problemas. En vez más bien de tomar al otro como una oportunidad, más bien lo rechazamos y buscamos hacerle el mal, ¿verdad? Cuando el yo toma conciencia del otro, puede suceder dos cosas, que se perciba como persona, el yo, o también puede suceder que se sienta amenazado por la diferencia del otro. La diferencia que tiene el otro debe ayudarme a tomar conciencia de quién soy y a sacar lo mejor de mí, no más bien al revés, no más bien tener envidia o celos o, o hasta el punto de llegar, por decir, a lo que hizo Caín, sino que más bien debe llevarnos a considerar al otro como una oportunidad para mi vida. Caín es el prototipo de una sociedad egoísta e indiferente ante el dolor del hermano. Esta frase nos puede también ayudar a mirar a Caín no solo como una persona individual, sino que Caín, ¿verdad? También representa a una sociedad, ¿no? A un grupo de personas. Como dice aquí, es el prototipo de una sociedad egoísta e indiferente ante el dolor del otro. Mientras que Abel representa al prototipo de una sociedad postergada, pobre, pero también con esperanza, ¿sí? Abel no hace nada en contra de su hermano, ¿no? Por minimizarlo.
Sin embargo, sus buenas acciones han hecho que Caín caiga en lo más bajo que puede caer una persona, ¿sí? Y todo tiene que ver con una cosa, la ofrenda. La ofrenda de ambos significan las acciones, pensamientos, sentimientos de una persona. Puede, ¿no? Que una persona puede ofrecer a los demás. Ofrecer las primicias del ganado, como lo hizo Abel, quiere decir que estamos llamados a brindar lo mejor de nosotros a Dios y a los demás, cosa que no sucedió con Caín, ¿no? Caín solamente, él brindó a Dios algunos frutos, dice el texto, de su cosecha, no lo primero, no lo mejor. Y eso determina si eres buena persona o mala persona, ¿sí? El segundo punto que vamos a ver es, ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Eso le dice Dios a Caín. Miren que aquí nos damos cuenta de que Dios no está solo para Abel, sino que Dios también le preocupa a Caín, porque es también su criatura, es también su creación, y por lo tanto le preocupa lo que él esté pensando o queriendo hacer, ¿no? Le preocupa a Dios cómo está en sus emociones, cómo están, ¿verdad?, sus intenciones. Entonces le pregunta esto, ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Abel no le ha hecho nada a su hermano, simplemente sus buenas acciones han puesto celoso a Caín, pues le hace saber, ¿verdad? Le hace darse cuenta de su oscuridad interior, la oscuridad que tiene Caín en su interior. Andar cabizbajo significa tener la dignidad por los suelos. El que mira hacia abajo, maquina, premedita negativamente su ataque. Guarda en su corazón rencores sin fundamento. Cuidado que nos puede estar pasando a todos nosotros eso, ¿verdad? Que andemos mirando al otro como una amenaza y que esto nos esté haciendo caer en celos sin fundamentos, en rencores, en maquinaciones. El pecado no se aparta del corazón de Caín, pues no ha sido capaz de mirar como una oportunidad a su hermano, ¿no? Dios le dice, no, si obraras bien el pecado, no estaría a la puerta de tu casa acechándote. Dios le dice a Caín que puede dominar sus emociones. Sin embargo, le dice Dios, sin embargo, tú puedes dominar todo esto. Y es que para dominar las emociones, primero tenemos que comenzar cambiando nuestros pensamientos y nuestra mirada hacia los demás, ¿no? Abel era el hermano de Caín. No era un extraño, no era un desconocido, no, era su hermano. Cuando nosotros entendemos la fraternidad, el ser hermano del otro, entonces consideramos al otro como alguien cercano, ¿verdad? Lo vinculamos a nuestra vida, como estamos vinculados sanguinamente con nuestros hermanos, nuestros padres, ¿no? Pero eso también debe llevarnos a considerar hermanos a aquellos que no son de nuestra propia familia, porque somos hermanos de una misma raza, de un mismo linaje humano, ¿verdad? El tercer punto está en la frase, ¿dónde está tu hermano? Esta frasecita se la dice Dios a Caín después que Caín mató a su hermano. Dice el texto que se lanzó. ¿Quién se lanza?
Se lanza la fiera, se lanza el león, el tigre contra su presa. Y a veces podemos, con, a veces podemos llegar a un punto de ser bestias con nuestro hermano, de ser animales rapaces, ¿verdad? Animales salvajes con nuestro hermano, con nuestro prójimo. ¿Dónde está tu hermano? Le dice Dios a Caín. Caín se ha lanzado contra su hermano y lo ha matado. Es el llamado, esta pregunta, ¿dónde está tu hermano? Es el llamado de Dios a la conciencia humana. Es el reclamo por no haberse dominado a sí mismo. Es la alerta a nuestra responsabilidad fraterna. Dios nos puede decir, oye, hey, mira que es tu hermano, mira que es tu prójimo, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué no le consideras? También eres responsable de tu hermano, también eres responsable de lo que le está pasando a tu prójimo. Dios no se queda indiferente ante la injusticia. Dios es un Dios justo y porque es justo, ¿verdad? Las cosas que le pasen a sus hijos, las cosas que le pase al mundo, a sus criaturas, le interesan. Y aunque veamos a veces lejos, ¿verdad? La acción de Dios, así la veamos, qué sé yo, tardía, ¿no? Dios está ahí, no es indiferente, ¿verdad? No es ajeno a lo que le esté pasando al ser humano. Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, ¿de qué estaría preocupado Dios? ¿De esta pandemia? ¿Verdad? Esta pandemia que nos está abrumando, que no sabemos cuándo va a terminar, de esta cuarentena que ya nos agota y que muchos, por decir, han llegado hasta el suicidio, ¿no? Veía la vez pasada en las noticias, ¿no? Médicos, doctores en Nueva York, dos médicos se habían suicidado, desesperados por no conseguir, ¿no? Curar a las personas que estaban con el virus. Y en su desesperación creyeron que no servían, me imagino, para nada. Se decepcionaron de sí mismos o entraron en depresión. Entonces, esto nos hace pensar de que Dios, si tarda en dar respuesta, no es porque sea ajeno a lo que nos está pasando o sea indiferente a lo que nos pasa, sino que si Dios tarda, es porque algo nos quiere enseñar, es porque algo nos quiere llamar la atención, es porque Él quiere que nos fijemos, que tomemos conciencia de lo que está pasando y no nos extrañe, como ya hemos escuchado por ahí en las noticias, a los especialistas, que nos contagiemos la gran mayoría de personas. Pues que si tenemos que contagiarnos, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Nadie quiere contagiarse de este virus, pero si pasara, ¿qué aprenderías de todo esto? Si pasara, ¿qué lección te dejaría? Porque, oye, lo que es, toda esta pandemia no es por, no le echemos la culpa a los chinos, ¿no? A una sola persona, no, 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 o a un país, ¿no? Sino que de esta pandemia somos responsables todos somos responsables. Como, como le dice Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta pandemia? Y aquí la última frase, ¿no? Que le dice Dios
a, a Caín, ¿no? Perdón, la penúltima frase. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bueno, ¿quién clama desde la tierra? Abel, dirán ustedes, sí, pero hoy en día, ¿quién clama desde la tierra? Los enfermos por el COVID, los enfermos por otro tipo de enfermedad, graves, ¿no? ¿Quiénes claman desde la tierra? Las personas víctimas de la violencia, víctimas de las violaciones, ¿verdad? ¿Quiénes claman desde la tierra? Las personas que sufren hambre, miseria, las personas que sufren el no llevarse un pan a la boca, las personas o las mujeres en tal caso violentadas que hay en nuestro país. ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántos hombres agresores? ¿No? Que hoy en día, la vez pasada decía en las noticias, hoy en día, más bien, estas personas están en mayor peligro. En vez de que su casa y su hogar se convierta en un refugio, más bien se ha convertido en su infierno. ¿Quiénes claman desde la tierra? Los desempleados, los que se han quedado sin trabajo a causa de la pandemia, aquellos que ya estaban sin trabajo, sin, fal sin falta de oportunidades, ¿verdad? ¿Quiénes claman desde la tierra? Los que sufren las consecuencias de las guerras. Miren esta fotografía, cómo queda, ¿verdad? Una ciudad después de una guerra, toda destruida. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? Tenemos que tomar conciencia de lo que estamos pasando, de que esta pandemia, por decir, es la consecuencia de nuestra indiferencia con la naturaleza, por ejemplo, de nuestra indiferencia con el que contamina el medio ambiente. Ya nos han estado diciendo bastante sobre estas situaciones de contaminación, malos hábitos de botar la basura donde sea, malos hábitos de no clasificar la basura. En una sola bolsa metemos todo, ¿no? Material orgánico, este, plástico, vidrio, todo metemos en una sola y al final eso no sabemos, ¿verdad? Dónde ponerlo, ¿no? Las autoridades sanitarias ya no saben dónde poner más la basura que se recoge. Todo comienza por casa. Y por último, esta frase, por eso te maldice esa tierra. Dios es algo duro, las palabras de Dios son algo duras con Caín. Le dice Dios, por eso te maldice esta tierra, porque ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tu mano derramó, le dice. Cuando dice esta frase Dios, ¿sí? ¿Qué puede representar? ¿Qué significa? Cuando somos indiferentes al dolor del hermano o al prójimo y no hacemos nada por ayudarlo, la vida misma se encarga de darnos la espalda. Nos destierra, es decir, nos deja sin lugar. Nos condena a vivir ocultos. Andamos siempre cabizbajos, ocultos. Andamos ocultando nuestras malas acciones, ¿no? Que no se enteren los demás. Y eso es porque actuamos mal contra nuestro prójimo. Nos hacemos fugitivos de Dios, ¿sí? Nos hacemos fugitivos de Dios, ¿no? Nos alejamos de Dios. Dice el texto a lo último que
Caín se alejó de Dios. Cuando cuando no hacemos el bien a nuestro hermano, ¿no? Entonces somos fugitivos. Nuestras pequeñas felicidades, entre comillas, se opacan frente al enorme pecado que cometemos contra nuestros hermanos. Claro, podemos tener dinero, pequeñas felicidades, ¿no? Dinero, placer, poder, ¿no? Podemos ser hasta autoridades si quisiéramos, ¿no? De nuestra sociedad, pero si actuamos mal como autoridades, ¿verdad? En nuestra sociedad, estas mismas se va a encargar después de refregarnos en nuestro rostro nuestro propio pecado, ¿verdad? Y pasamos a ser esos fugitivos, no solo de la justicia humana, sino hasta podríamos decir de la justicia divina. El asesino, el corrupto, el feminicida, el ladrón, el violento, el indiferente, están condenados a errar. ¿Qué significa errar? Andar vagando, sin lugar en este mundo, sin estabilidad de vida. El errante no está estable en un solo lugar, es inestable. Y entonces andamos de aquí para allá, ¿verdad? Andamos en esta vida sin un sentido, sin una dirección. Entonces, así terminan las personas que hacen el mal y también que no hacen el bien al prójimo. Y por último, por eso estamos llamados a velar, ¿eh? Por el cuidado propio y de los demás. Somos hermanos, hijos de Eva, como dice la oración de la salve. Somos responsables del bien social, del bien de los demás. ¿Sí? La pregunta para terminar que deberíamos hacernos nosotros mismos es, ¿qué responsabilidad tengo yo de todo lo que estamos viviendo hoy en día? No miremos la responsabilidad de, qué sé yo, de los gobiernos, de los estados, del mundo, de las autoridades, que también tienen bastante responsabilidad, ¿sí? Pero yo también la tengo, desde el lugar donde vivo, desde el trabajo que desempeño, desde desde el estilo de vida que llevo, desde mis malos hábitos que tengo con la naturaleza, con los demás, con mi propia vida, ¿no? Esos malos hábitos como los vicios, por ejemplo. Entonces, todo eso conlleva a preguntarnos, ¿qué responsabilidad tengo hoy en día de todo lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro país? Con esto les dejo entonces, queridos colegas, y espero que esta, vamos a decir, este temita haya sido de provecho para nuestra vida, para nuestra labor y que nosotros también hagamos ese efecto multiplicador y hacer reflexionar a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, a nuestros colegas en las instituciones educativas y, por qué no, también y mucho más todavía a nuestras propias familias. Nos vemos hasta otro momento con otro tema, ¿sí? Hasta luego. Dios les bendiga.